Muy buenos días, señoras y señores. Reciban un cordial saludo del comité organizador del 11º Congreso Iberoamericano de Ciencias Farmacéuticas, el 38º Congreso Centroamericano y del Caribe de Ciencias Farmacéuticas y de Registra Corp, empresa patrocinadora de este congreso al webinar Exportando Medicamentos a los Estados Unidos. Nos complace contar en este webinar con participantes de Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Las preguntas las pueden realizar en el chat y serán respondidas al finalizar este webinar. Además, en los próximos días les compartiremos el link de esta presentación. Gracias a Registrar Corp, el webinar será impartido por la señora Sofía Fernández. La señora Fernández es especialista en asuntos regulatorios FDA de medicamentos de Registrar Corp, especializada en presentaciones electrónicas SPL y STD ante la US FDA de Estados Unidos y otras agencias. Asiste a empresas con registros y requisitos de reporte de productos para fabricantes de medicamentos, logística de terceros y licencia de distribuidores mayoristas. También brinda asistencia a empresas para comprender y pagar las tarifas o MUFA a la FDI. Señora Fernández, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenida. Buenos días con todos. Muchas gracias, Liliana, por la presentación. En el seminario web de hoy revisaremos varias regulaciones que afectan a los fabricantes de medicamentos, muchas de ellas con requisitos anuales que se presentan a lo largo del año. Los fabricantes deben estar al tanto de las posibles regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, que les aplican al importar a Estados Unidos. Profundicemos en cada uno de estos temas. No vamos a asumir que todos los presentes sean fabricantes. La definición de fabricante varía de una agencia a otra. En el seminario web de hoy nos enfocaremos en las regulaciones dentro de Estados Unidos. Dicho esto, cuando se trata de la definición de fabricante, este se define a la instalación que realiza la actividad de elaboración de producto farmacéutico, no al propietario de la fórmula ni al propietario de la marca. Este es un momento clave para determinar si los requisitos que explicaremos hoy se aplican a su empresa o a su proveedor. La FDA tiene otra definición de función que puede aplicar al propietario de la fórmula o de la marca. Esta función se denomina distribuidor de marca privada y corresponde a la empresa que no fabrica el producto, pero tiene un contrato con una instalación que sí fabrica el producto. Antes de profundizar en los requisitos para un fabricante, es importante destacar las vías por las que un medicamento se puede comercializar legalmente en Estados Unidos. La primera vía es la solicitud de nuevo fármaco, NDA, para medicamentos que no se han comercializado antes y que requieren demostrar seguridad y eficacia, con un costo aproximado de 2 a 4 millones de dólares. Cuando expira la patente de un NDA, las compañías pueden enviar una solicitud abreviada de nuevo fármaco genérico, ANDA, y permite registrar el productos similares a un medicamento ya aprobado y tiene un costo aproximado de $300,000. Otra vía muy popular de comercialización de productos es la vía de monografías, que funciona como un libro de reglas por categoría terapéutica. En este se definen características como ingredientes, usos, indicaciones, dosis, vías de administración, entre otros.
Adicionalmente, las monografías indican requisitos de etiquetado, pero hay que tener en cuenta que ciertos productos, la FDA requiere pruebas adicionales para hacer afirmaciones en el etiquetado del producto. Por ejemplo, los protectores solares. La FDA usualmente requiere evidencia de pruebas SPF y resistencia al agua. Ahora que identifican qué función tiene su empresa según las definiciones de la FDA y por cuál vía se están comercializando o se comercializarán sus productos en Estados Unidos, profundicemos en los requisitos que debe cumplir un fabricante. Antes de iniciar la fabricación o el envío de producto a Estados Unidos, es importante que el fabricante haya registrado su establecimiento y haya listado sus productos farmacéuticos según corresponda. De acuerdo con el Código de Regulaciones Federales, esto se debe hacer a más tardar en 5 días naturales para un establecimiento en Estados Unidos. Sin embargo, no se debe esperar hasta el último momento para comenzar el trámite. En la siguiente diapositiva entraremos a más detalle sobre la importancia de comenzar este proceso mucho más antes. También es fundamental listar el producto farmacéutico, ya que este trámite ante la FDA puede requerir un tiempo de procesamiento. Es importante señalar que estos envíos a la FDA deben mantenerse. La FDA exige actualizaciones cada cuarto trimestre, tanto para el registro como para los listados, así como actualizaciones de listados en el mes de junio. Los registros y listados que no tengan cambios deben certificarse en el cuarto trimestre. Es esencial mantener los listados actualizados cuando haya cambios y también cuando los productos se discontinúan. Para presentar un registro de establecimiento, la parte que puede tardar más en obtenerse es el Sistema de Numeración Universal de Datos, conocido como DUNS. El DUNS es gestionado por una empresa llamada Duns & Bradstreet, que se encarga de verificar si una empresa es legítima. Ellos crean un registro con un identificador único de 9 dígitos, el número DUNS. Obtener un número DUNS para un establecimiento puede tardar entre 10 a 30 días. Duns Bradstreet verificará los registros gubernamentales y no es raro que llamen directamente al negocio como parte de su proceso de verificación. Por lo que es importante asegurarse que los registros gubernamentales estén actualizados. De lo contrario, el registro puede ser inexacto y no podrá presentarlo ante la FDA hasta que se corrija. El resto de la información es estándar, como el nombre de la empresa, dirección del establecimiento, dirección postal, puntos de contacto, incluyendo un agente en Estados Unidos para establecimientos fuera de Estados Unidos y los importadores en Estados Unidos para sitios no estadounidenses. Una causa común de detención es que los importadores estadounidenses no figuran en el registro del establecimiento, por lo que es muy importante actualizar el registro del establecimiento antes de enviar productos a Estados Unidos. El importador en Estados Unidos y el agente en Estados Unidos también deben tener un número DUNS válido para que el registro pueda presentarse ante la FDA. Los listados de productos son registros más extensos. Antes de que un producto pueda ser listado, el fabricante debe tener un registro válido ante la FDA y la empresa debe contar con un código de etiquetador asignado, lo cual también requiere un número DUNS. La asignación del código de etiquetador puede tardar en promedio hasta 2 semanas para que la FDA lo otorgue a una empresa.
A diferencia del número DUNS, que es específico a un establecimiento, el código de etiquetador pertenece a una empresa y puede ser compartido entre sus filiales y establecimientos. Una vez que se cuenta con todo lo necesario para registrar un producto, se debe realizar una cantidad considerable de captura de datos para el listado. Esto incluye el texto del panel de datos del medicamento para un medicamento de venta libre o el prospecto o folleto de información para un producto de prescripción. También se debe incluir una copia del arte de la etiqueta en este tipo de presentación. Los archivos de listado son formularios SPL más complejos. La FDA cada año añade reglas de validación, por lo que significa que los registros que fueron anteriormente procesados puedan requerir intervención de la FDA al siguiente año para ayudar a procesarlos. Con nuestro volumen de registros, contamos con amplia experiencia y contactos que nos permite prevenir estos retrasos en la medida de lo posible, a diferencia de que alguien lo intente hacer por primera vez. Como se indicó anteriormente, los listados de productos, una vez presentados, deben mantenerse. La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus, firmada el 27 de marzo del 2020, añadió otro requisito asociado a los medicamentos listados. Veamos un breve resumen del impacto que ha tenido la Ley CARES. La pandemia fue un despertar sobre lo frágil que puede ser la cadena de suministro a nivel mundial. En la Ley CARES, el requisito de notificar a la FDA de ciertas interrupciones temporales o finalización del suministro ya no se aplica a los medicamentos terminados, sino que se ha ampliado también a los ingredientes farmacéuticos activos, API. Esta ley exige que los fabricantes cuenten con un plan de gestión en el sitio que les permita acceder a su información y presentar una notificación de cantidades de medicamentos listados a la agencia. Para que la agencia pueda supervisar a un nivel más amplio, se requiere reportar las cantidades fabricadas dentro de un año calendario para todos los medicamentos registrados. Hay ciertos elementos en común entre los tipos de reportes. Cada reporte deberá incluir un número DUNS del establecimiento del fabricante, tal como aparece en el listado SPL. Las cantidades se reportarán por mes y luego un total anual en una columna denominada Amount Per o cantidad por. La operación comercial es selectiva, aunque el listado SPL incluya más tipos de operaciones para el reporte de cantidades de la FDA, solo se aceptan unas pocas opciones: fabricación, reenvasado, reetiquetado, trasvase, producción de medicamentos para tomografía por emisión de positrones. La FDA recomienda seleccionar la operación comercial que mejor describa la operación general, solo en el caso de que algunos lotes se hayan realizado bajo una operación y otros bajo una diferente. Se puede presentar un listado con dos operaciones comerciales distintas. Para que la FDA pueda identificar el medicamento, se requiere un número NDC. Los medicamentos de uso humano que se fabrican por contrato para un distribuidor de marca privada pueden listarse bajo el código de etiquetador de cada empresa. Por lo tanto, un producto puede tener múltiples NDCs asignados. En casos
la FDA recomienda reportar las cantidades para todos los números NDC involucrados. Este es un aspecto que las empresas suelen desconocer al oír de hablar de declaración de importes para la presentación anual. Se podría pensar que solo se informa el total anual. Sin embargo, los fabricantes deben llevar un registro mensual de las cantidades fabricadas y además proporcionar el total de cada medicamento incluido en la lista. Enmiendas sobre tasas para... La ley CARES proporcionó mecanismos para que la agencia pueda ayudar y prevenir desabastos de medicamentos al exigir ciertos fabricantes de medicamentos, ingredientes farmacéuticos activos y dispositivos médicos informen cuando puede existir una interrupción temporal o permanente del suministro. Estos fabricantes también deben mantener planes de gestión de riesgos en el sitio que puedan ser revisados durante una inspección. Un requisito que afecta a una mayor parte de la industria farmacéutica es el reporte de cantidades. Para todos los que están obligados a listar productos farmacéuticos, las cantidades deben reportarse por cada mes calendario y luego un total anual para cada número NDC. El tipo de datos que se presentarán depende del tipo de listado y la forma farmacéutica para los medicamentos que no estén en su envase final. Para los productos que se comercializan bajo un tipo de solicitud NDA a NDA, este reporte puede utilizarse como un medio alternativo para presentar los datos de distribución. De otro modo, se incluirán en el informe anual. Esta presentación debe realizarse ante la agencia una vez al año y se recomienda enviarla a más tardar el 31 de marzo del correspondiente año calendario. Anteriormente dictamos un seminario web a principios de este año en el que profundizaremos en este tema y los invitamos a consultarlo para obtener más información. A continuación, nos vamos a enfocar en cuándo se generan las tasas para los fabricantes. Los fabricantes con solicitudes de nuevo fármaco NDA tienen tasas que se aplican a los titulares de la solicitud, por lo que no entraremos en detalle sobre otros programas de tasas para usuarios que son específicos de estos titulares. Comenzaremos con el programa de tasas para usuarios que afectan a los fabricantes de solicitudes abreviadas de nuevo fármaco, es decir, al mercado de medicamentos genéricos. Las tasas de programa no son un concepto para los productos regulados ante la FDA. Desde 1992 se ha otorgado a la FDA la autoridad de cobrar tasas. Los productos farmacéuticos para uso humano y veterinario se han visto afectados por esas tasas de programa. En el caso de los medicamentos de uso humano, las tasas aplican a quienes presentan una solicitud de nuevo fármaco, NDA, o una solicitud abreviada de nuevo fármaco, ANDA, es decir, a los medicamentos genéricos. Desde 2013, los fabricantes que elaboran los medicamentos de preparación magistral para terceros, outsourcing, bajo la sección de la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, han tenido que pagar una tasa anual junto con su registro. Por ello, no resulta sorprendente que llegara el momento en que los medicamentos de venta libre regulados por monografía también estén obligados a pagar una tasa a la FDA.
Probablemente este sea el sector más grande del mercado de medicamentos y como tal requiere muchos recursos de la FDA para actualizar y modernizar las monografías, las cuales hasta ahora contaban con recursos muy limitados para modificarse. Como ocurre con cada programa de tasas para usuarios, GDUFA debe ser reautorizado cada 5 años. Actualmente la FDA está autorizada a recaudar tasas bajo GDUFA hasta el 30 de septiembre del 2027. Antes de que finalice cada ciclo, la FDA celebra reuniones públicas con la industria para analizar el impacto del programa y qué cambios podrían ser necesarios para apoyar al sector en el siguiente ciclo de 5 años. A partir de esta retroalimentación de la industria, la FDA ha ido revisando el programa autorizado por el Congreso. La FDA debe dar a conocer sus metas y el progreso de los compromisos asumidos con la industria. El uso de fondos se hace público y está orientado a fomentar la innovación entre los fabricantes y a ofrecer mayor acceso al público a medicamentos menos costosos a comparación con los de marca. ¿Por qué la FDA exige la autoidentificación de los establecimientos? Esta autoidentificación específicamente sirve para identificar a los fabricantes de medicamentos genéricos. En el 2012, los registros no contaban con calificadores para identificar el tipo de producto que manejaban en un establecimiento. Solo se incluían las operaciones, fabricar, envasar, entre otros. Además, la FDA necesitaba un formulario separado porque las definiciones de fabricantes de API, ingredientes farmacéuticos activos, y de producto farmacéutico terminado son ligeramente diferentes entre lo que establece el Código Federal de Regulación para el registro y lo que exige GDUFA. Por ello se implementó el requisito de presentar esta información por separado del registro. La cantidad de establecimientos que se autoidentificaron ayudó a la FDA a determinar los montos de las tasas para usuarios para el siguiente año fiscal. Los siguientes tipos de establecimientos, sitios y organizaciones de la industria de genéricos están obligados a autoidentificarse ante la FDA. Primero, establecimientos que fabrican o tienen intención de fabricar ingredientes farmacéuticos activos de medicamentos genéricos de uso humano o producto farmacéutico terminado, o ambos. GDUFA define un establecimiento como una empresa u otra entidad bajo una misma administración, directa o indirecta, en una misma ubicación o dirección geográfica, que está dedicada a la fabricación o procesamiento de un API o una FDF. No incluye a una empresa u otra entidad cuyas únicas actividades de fabricación sean una o más de las siguientes: reemplazado, reetiquetado o pruebas. Los edificios separados dentro de una misma zona cercana se consideran en una misma ubicación geográfica si las actividades que se realizan están estrechamente relacionadas con la misma empresa comercial o están bajo la supervisión de la misma administración local, además de poder ser inspeccionados por la FDA en una sola inspección. Segundo, sitios y organizaciones que acondicionan y etiquetan el producto farmacéutico terminado FDF de un medicamento genérico de uso humano en un envase o sistema de cierre primario.
Estos sitios y organizaciones se consideran fabricantes independientemente de que el envase se realice en virtud de un contrato o por el propio solicitante. Sitios que se identifican en una solicitud de medicamento genérico y que en virtud de de un contrato con el solicitante retiran el medicamento de su envase o sistema de cierre primario y subdividen el contenido en otro envase o sistema de cierre primario distinto. Cuarto, sitios de bioequivalencia o biodisponibilidad identificados en una solicitud de medicamento genérico que llevan a cabo estudios clínicos de bioequivalencia o biodisponibilidad, análisis bioanalíticos de muestras recogidas en estudios clínicos de BE o BA y pruebas in vitro de BE. Y finalmente, sitios identificados en una solicitud de medicamento genérico que realizan en virtud de un contrato con el solicitante pruebas de uno o más atributos o características de la forma farmacéutica terminada o del ingrediente farmacéutico activo para cumplir con un requisito de pruebas de las buenas prácticas de fabricaciones vigentes, CGMP. Los sitios que realizan pruebas únicamente con fines de investigación quedan excluidos de este requisito. La autoidentificación debe realizarse entre el 1 de mayo y el 1 de junio de cada año para cada establecimiento que esté identificado, tenga intención de ser identificado o esté pendiente de ser identificado en una ANDA aprobada o en trámite. Según GADUFA, si un establecimiento no se autoidentifica, todos los productos FDF o API fabricados en este establecimiento, así como todas las FDF que contengan API fabricados en él, se considerarán mal rotulados, misbranded. Constituye una violación de la ley federal enviar productos mal rotulados en el comercio interestatal o importarlos a los Estados Unidos. Estas violaciones pueden dar lugar a procesos penales contra los responsables y medidas cautelares o de decomiso de los productos mal rotulados, resultando en rechazos y se les puede negar la entrada en los Estados Unidos. Existen tasas que deben pagar de forma anual y otras que se pagan una sola vez. En este segmento comenzaremos hablando de una de las tasas que más impacta a la industria en este sector, que es una tasa anual, las tasas por instalaciones. La DUFA desglosa el costo según la ubicación del establecimiento, ya sea dentro o fuera de Estados Unidos. Para los establecimientos ubicados fuera de Estados Unidos, se añade un cargo adicional de $15,000 a la tasa. Luego, el monto depende de si en el establecimiento se fabrican ingredientes farmacéuticos activos, API, o productos farmacéuticos terminados, FDF. En el caso de instalaciones que fabrican productos farmacéuticos terminados, deben determinarse si este establecimiento o sus afiliados son titulares de un ANDA o si se trata de un tercero contratado por otra empresa que es titular de la ANDA. Cuando el establecimiento fabrica para el titular de la ANDA y no es propietario, se lo considera una organización de fabricación por contrato, CMO, y paga una tasa reducida equivalente al 24% de la tasa de instalación FDF.
Si un establecimiento fabrica tanto API como medicamentos terminados, solo pagará la tasa más alta, ya sea la de FDF o la de CMO. Los establecimientos que fabrican medicamentos genéricos y se consideran en proximidad cercana pueden pagar una sola tasa de instalación. Sin embargo, es importante consultar con la FDA para asegurarse de que la agencia esté de acuerdo en asignar un único número FPEI al conjunto de instalaciones. De lo contrario, la tasa se aplicará a cada sitio por separado, aunque estén bajo la misma propiedad. Bajo GADUFA 3, el propietario de un establecimiento incurre en la tasa por instalaciones cuando en la fecha de vencimiento de la tasa se cumpla que el establecimiento está mencionado en una solicitud de medicamento genérico aprobada y el establecimiento está dedicado a la fabricación o procesamiento de un API o FDF. Un establecimiento no incurre en la tasa si solo está mencionado en solicitudes de genéricos que aún están pendientes. Si un establecimiento se identifica por primera vez en una solicitud de genérico aprobada, después de la fecha de vencimiento de la tasa de ese año fiscal, no está obligado a pagar la tasa correspondiente a ese año. En la mayoría de los casos, la pregunta crítica es si en la fecha de vencimiento existe una solicitud de genérico aprobada en la que se mencione el establecimiento. Si el establecimiento se identifica por primera vez en una solicitud de genérico aprobada, después de la fecha de vencimiento, su propietario deberá pagar la tasa de instalación en la siguiente fecha de vencimiento. Por ejemplo, si un establecimiento que se identifica por primera vez en una ANDA aprobada el 31 de octubre del 2024, es decir, después del primer día hábil del año fiscal 2025, comenzará a generar tasas de instalación a partir del año fiscal 2026. Si el establecimiento se identifica en una solicitud de genérico aprobada en la fecha de vencimiento y posteriormente se retira la referencia al establecimiento o la propia solicitud, la tasa no será reembolsada. Esta tasa se genera incluso si los medicamentos son para un mercado fuera de Estados Unidos. Y aunque el establecimiento solo fabrique API o FDF, no genéricos, pero esté mencionado en una solicitud de genérico aprobada, un establecimiento incluido en al menos una solicitud de medicamento de genérico aprobada seguirá generando tasas anuales por instalaciones mientras sigue identificado en una solicitud. Incluso si aún no ha iniciado la producción en escala del API o FDF cubierto por esa solicitud, o si ha tenido de forma temporal o permanente la producción de API o FDF. El establecimiento dejará de generar tasas adicionales si ya no aparece identificado en ninguna solicitud de genérico o ha dejado de fabricar todos los API y FDF, tanto genéricos como no genéricos, para la fecha en que vence la tasa. Nótese que cualquier obligación pendiente de pago seguirá siendo exigida por la FDA. La autoidentificación por sí sola no genera automáticamente la obligación de pagar las tasas por instalaciones de GADUFA. La mayoría de los establecimientos que se autoidentifican sí están obligados a pagar una tasa anual por instalaciones, pero esto incluye a los establecimientos que fabrican API o FDF
utilizados en el medicamento genérico de uso humano. Otros sitios y organizaciones deben autoidentificarse, pero no están obligados a pagar la tasa anual por instalaciones. Entre ellos se encuentran los establecimientos que solo fabrican medicamentos para tomografía de emisión de positrones, PET, establecimientos que únicamente en solicitudes presentadas por entidades gubernamentales, estatales o federales para medicamentos que no se distribuyen comercialmente, o sitios y organizaciones que solo realizan operaciones de prueba, reenvasado o reetiquetado. Es importante señalar que, aunque los reenvasadores no están obligados a pagar tasas para usuarios, los empaquetadores sí están, y en la mayoría de los casos, sujetos a las tasas de instalaciones de FDF o CMO. Existen varias consecuencias por no pagar la tasa de instalación. Además de lo indicado en esta diapositiva, todas las FDF o los API fabricados en el establecimiento moroso, así como las FDF que contengan API fabricados en dicho establecimiento, serán considerados como mal rotulados. Esto significa que corresponde a una violación de la ley federal enviar estos productos al comercio interestatal o importarlos a Estados Unidos. Tales violaciones pueden dar lugar a acciones penales contra los responsables, medidas cautelares o de decomiso de los productos mal rotulados, y estos productos estarán sujetos a ser rechazados y se les va a negar la entrada a los Estados Unidos. Adicionalmente, las fechas objetivo no se aplicarán a las solicitudes que ya han sido recibidas, pero sí a los establecimientos con tasas de instalación pendientes. Ten en cuenta que la tasa es una obligación frente al gobierno de los Estados Unidos y que la falta de pago puede dar lugar a acciones de cobro por parte del gobierno conforme a las leyes aplicables. Otra tasa a la que pueden estar sujetos los fabricantes es la correspondiente a quienes son titulares de expedientes maestros de medicamento, Drug Master Files, de tipo 2, que corresponden a los API. Las tasas para el año fiscal anterior y el actual se muestran aquí. En resumen, existen tasas que se deben pagar anualmente para los medicamentos genéricos, las tasas por instalaciones para los fabricantes y las tasas de programa para los titulares de ANDA. Ambas vencen el primer día del año fiscal, que normalmente es el 1 de octubre, salvo que caiga en un día no laborable. Cuando las tasas únicas se generan en el momento de la presentación de una ANDA ante la FDA y cuando un archivo maestro de medicamento de tipo 2 para una PI se menciona por primera vez en un ANDA, o cuando se solicita la evaluación de integridad, Completeness Assessment. Ahora veamos otra tasa que aplican a los usuarios de fabricantes de medicamentos, y es la correspondiente a aquellos productos que se comercializan bajo una orden de monografía de venta libre, OTC. Entonces, ¿por qué la industria comercializa bajo una monografía OTC? Que no requiere presentar una solicitud, lo cual ahorra tiempo y dinero de tramitación. Tampoco necesitan OMO para poder comercializar un medicamento de monografía OTC.
La tasa anual por instalaciones es un requisito que la industria no tenía que pagar antes del 2020. Existen muchos productos en el mercado que los consumidores compran directamente desde el estante y se comercializan bajo una monografía. Protectores solares, pasta dental, desinfectantes de manos, antiácidos, antimicóticos tópicos, antitranspirantes, medicamentos para el resfrío y la alergia, entre varios más. ¿Qué es una monografía? Una monografía indica qué ingredientes activos pueden utilizarse para tratar, o prevenir o mitigar una enfermedad. También establece el rango de dosis aceptable y las combinaciones permitidas de ingredientes activos. Además, señala la vía de administración en la que puede utilizarse el medicamento, como tópica u oral. La monografía incluye requisitos de etiquetado. Por ejemplo, el formato y el texto del recuadro de datos del medicamento. En algunos casos, como los protectores solares, la monografía puede incluir requisitos de pruebas para poder hacer ciertas afirmaciones, como el valor de SPF. ¿Por qué era tan necesaria esta reforma al proceso de monografías? Antes del 2020, la FDA tenía que crear o modificar una monografía mediante un largo proceso público de elaboración de normas en 3 fases. Primero proponía una norma, luego la revisaba y finalmente emitía una norma definitiva. Este procedimiento podía tomar mucho tiempo y no permitía a la FDA que actuara con rapidez cuando era necesario hacer cambios para proteger la salud pública. Ahora, con el programa de tasas para usuarios en marcha, existe un mecanismo para que las monografías se emitan por una vía más corta y acelerada, mediante un proceso de orden administrativa. La FDA puede iniciar una orden a través de un procedimiento rápido que entre en vigencia de inmediato cuando un medicamento representa un peligro evidente para la salud pública o cuando se considera razonable que un cambio en el etiquetado de un medicamento. El público sigue teniendo la oportunidad de enviar comentarios. Con este nuevo proceso de monografías, la industria también puede iniciar una orden mediante una solicitud de monografía OTC, conocida como OTC Monograph Order Request, OMO. Según el tipo de solicitud, puede aplicarse una tasa. Las tasas para usuarios recaudadas en este programa ayudan a la FDA a contar con más recursos para tener las monografías actualizadas y evitar que queden obsoletas. OMOR es una excelente oportunidad para que la industria impulse cambios en una monografía. Si una empresa desea modificar una monografía existente o proponer una nueva, puede presentar una OMOR. Puede ser necesario aportar datos que respalden la solicitud y según el tipo de OMOR puede generarse una tasa. La FDA analiza la solicitud para determinar primero si cumplen los requisitos para que sea considerada la revisión. Si los cumple, la FDA la revisa y luego emite una orden pública. Se abre entonces un periodo para recibir comentarios del público. La FDA revisa los comentarios y posteriormente emita una orden final. Entonces, bajo OMUFA, ¿quién está sujeto a tasas por instalaciones? Si un fabricante de medicamentos de monografías solo está procesando ingredientes farmacéuticos activos, API,
estos medicamentos no incurren a una tasa de instalación o MUFA. Hay excepciones para un fabricante de medicamento terminado cuando únicamente coloca el producto en un envase exterior, produce suministros clínicos o realiza pruebas o ensayos. Si el establecimiento no entra en esas excepciones, debe determinar qué tipo de tasa por instalaciones le corresponde. Si el fabricante produce un medicamento que se comercializa bajo el nombre o la marca de su propia empresa, es un fabricante de marca propia y debe pagar la tasa de instalación de medicamentos de monografía, MDF. Si el establecimiento solo fabrica medicamentos para otra empresa cuya razón social aparece en la etiqueta como distribuidor de marca privada, PLD, entonces el fabricante es una organización de fabricación por contrato, CMO, y paga una tasa de CMO que equivale a los 2/3 de la tasa DMF, es decir, 1/3 menos que la tasa de instalación para medicamentos de monografías. Entonces, ¿cuándo se genera la tasa de instalación o MUFA para un establecimiento? Las tasas se generan al año siguiente, a aquel en el que el establecimiento ha sido registrado y con productos farmacéuticos listados. Veamos algunos escenarios. Si un establecimiento se registra hoy y lista un producto que se comercializa este año, entonces incurrirá a la tasa de instalación en el 2026. Si un establecimiento estuvo registrado el año pasado y se dio de baja antes que terminara el año, de todos modos se generará la tasa correspondiente del 2025, con vencimiento en mes de junio. Cuando un establecimiento se registró el año pasado y vuelve a registrarse este año, incurrirá a tasa de instalación de este año y también a la tasa de instalación del próximo año. Normalmente el monto de la tasa se anuncia en el mes de marzo y el año que viene el programa MUFA tendrá que ser reautorizado por el Congreso para que la FDA pueda recaudar las tasas para los usuarios correspondientes del año fiscal 2026. Las tasas para el ejercicio fiscal anterior y actual se muestran aquí. Al igual que en GADUFA, en OMUFA, las tasas de instalación se generan anualmente. No hay tantos tipos de tasas, porque el importe es el mismo independientemente de la instalación esté ubicada dentro o fuera de Estados Unidos. Tampoco existe una tasa específica para los API. La tasa de instalación solo se aplica a las instalaciones que fabrican la forma farmacéutica terminada de medicamento de monografía de venta libre, OTC. Además, las tasas OMOR se deben pagar en el momento de la presentación y son una tasa única para esa solicitud. Hemos hablado mucho en esta sesión de hoy sobre los diversos requisitos que exige la FDA. Ya no se trata de solo registrarse una vez al año. Se han añadido muchos más requisitos para la industria farmacéutica que requieren un mantenimiento a lo largo de todo el año. Veamos cómo se ven estos requisitos dentro del marco de un año. Al iniciar por primera vez la fabricación de medicamentos, las instalaciones están obligadas a registrarse y listar sus productos. Si la instalación tiene productos listados que indican que hubo comercialización el año anterior, entonces será obligatorio presentar a la FDA el reporte de cantidades al año calendario previo, a más tardar el 31 de marzo.
Por ley, este reporte de cantidades se requiere para todos los medicamentos humanos y veterinarios en forma terminada y no terminada. En marzo también se anuncian normalmente las tasas OMUFA, lo que da tiempo a la industria para remitir el pago hasta antes del 1 de junio. El 1 de mayo comienza el periodo de autoidentificación para las instalaciones que fabriquen o tienen la intención de fabricar medicamentos genéricos. La fecha límite para autoidentificarse es el 1 de junio. El mes de junio, aunque no parezca en la línea de tiempo, también es el mes en que las empresas deben actualizar cualquier cambio en sus listados, además del periodo de renovación del cuarto trimestre, que es desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. Durante ese periodo, los fabricantes deben actualizar su registro o presentar una notificación de que no hubo cambios respecto a lo presentado el año anterior. Los listados que no tienen cambios también deben certificarse mediante una certificación global de sin cambios. Los fabricantes de medicamentos genéricos deben pagar las tasas de instalación el primer día hábil del año fiscal, que normalmente es el 1 de octubre. Ese mismo día, los titulares de ANDAs también deben remitir a la FDA el pago de la tasa del programa ANDA. En resumen, los fabricantes tienen mucho que controlar y esto de ninguna manera es una revisión exhaustiva de todos los requisitos que una empresa debe cumplir, pero sí recoge aquellos que se omiten con mayor frecuencia, lo que provoca que estas compañías aparezcan en listas públicas de morosidad, reciban cargos de etiquetado erróneo, misbranding e incluso pongan en riesgo el cumplimiento de los propios clientes. Nosotros ayudamos a nuestros clientes a no perder estos plazos enviando recordatorios con antelación, brindando orientación cuando hay cambios y haciendo que el proceso sea lo más sencillo posible. Infografías como estas son recursos que nuestros clientes encuentran muy útiles para comprender los complejos requisitos establecidos por la FDA. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, queremos resaltar los diversos servicios de cumplimiento normativo que ofrecemos, así como nuestra amplia gama de servicios relacionados con expedientes maestros y nuestras capacitaciones en línea, diseñadas para ayudarle a ampliar su base de conocimientos. Registrar Corp es un socio de cumplimiento de confianza para más de 32,000 clientes en más de 190 países, con más de 20 años de experiencia. Ofrecemos 27 servicios y soluciones de software para ayudar a las empresas a cumplir con la normativa a nivel global. También somos la única empresa con ISO 27001, lo que garantiza que sus datos estén seguros cuando nos elige como un socio de cumplimiento. Síganos en nuestras redes sociales para poder recibir actualizaciones de cumplimiento, información regulatoria y más. Nos podrán encontrar en los stands los días 27 y 28 de noviembre. Agradecemos que nos haya acompañado hoy. Tenemos unos minutos para preguntas. Aquí tenemos una pregunta. Muchas gracias. La pregunta es la siguiente. ¿El proceso para productos cosméticos es menos complicado? ¿Los desodorantes son considerados cosméticos? Para responder esta pregunta, los cosméticos y los
um, medicamentos tienen son dos diferentes procesos. Para determinar si un desodorante es considerado un cosmético, tendríamos que revisar la formulación del producto primero. Este es un servicio que Registrar Corp provee a nuestros clientes para poder determinar si un producto es considerado un cosmético o un medicamento. Aquí tenemos una segunda pregunta. Para registrar suplementos alimenticios, ¿cuántos años de vigencia otorga la FDA? Los suplementos alimenticios tienen otra ruta de registro muy aparte de los de medicamentos. Para ello, los invitamos a contactarnos a a nuestro email para más información sobre los registros de suplementos a info@registrarcorp.com. Muchas gracias por sus preguntas, muchas gracias por su atención el día de hoy. Agradecemos a la señora Fernández por sus aportes en este webinar. Le extendamos nuestro agradecimiento y a Registrar Corp, patrocinador del 12º Congreso Iberoamericano de Ciencias Farmacéuticas y el 38º Congreso Centroamericano y del Caribe de Ciencias Farmacéuticas por su colaboración para contar con este webinar. A todos ustedes, gracias. Y nos vemos mañana miércoles en los talleres precongreso y el acto inaugural en la Universidad de Costa Rica. Y a partir del jueves en el Hotel Crown Plaza Corobici. Les recordamos que para ir a la Universidad de Costa Rica se dispone de transporte saliendo del Hotel Crown Plaza Corobici. Buenos días y muchas gracias.